Nunca pensé que un pinche federalillo corrupto iba a cambiar mi vida. Pero no como tú crees, cabrón. No me refiero a que me chingó, no. Me refiero a que ese hijo de la chingada terminó llorando en la televisión nacional, pidiendo perdón de rodillas, con todo México viéndolo suplicar como perro apaleado. Y todo porque no sabía con quién se estaba metiendo cuando me paró en ese kilómetro maldito de la carretera. Me llamo Refugio Medina Soto, pero todo el mundo me dice Cuco. Tengo 43 años y vivo aquí en Torreón, Coahuila, aunque nací del otro lado del río, en Gómez Palacio, Durango. Soy trailero desde hace más de 20 años y creía que ya había visto de todo en estas carreteras culeras de México. Pero lo que me pasó hace unos meses, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O tal vez sí, quién sabe. Y tú, compa, dime en los comentarios cómo te llamas y desde dónde me estás escuchando. Me gusta saber quién anda por estos rumbos. Mira, para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién soy yo. No soy nadie especial, ¿eh? Soy un güey común y corriente que se levanta a las 4 de la mañana para ganarse el pan. Nací en Gómez Palacio, en una colonia bien jodida donde las calles ni pavimento tenían. Mi jefe trabajaba en una maquiladora, de esas donde te chingas el lomo 12 horas al día por una miseria. Mi jefa vendía tamales en las mañanas para ayudar con los gastos. Éramos pobres, pero nunca nos faltó comida en la mesa, eso sí. Cuando yo tenía 12 años, a mi papá le dio diabetes. Pero no es como ahora que hay medicina y control, no. En ese entonces, si eras pobre y te daba diabetes, valiste verga. Mi jefe no tenía seguro. No tenía dinero para doctores buenos. Se fue apagando de a poco, como una vela que se consume. Duró 2 años así, cada vez más flaco, más amarillo, hasta que un día ya no despertó. Yo tenía 14 años cuando lo enterramos. Desde ese día tuve que ponerme a trabajar. Dejé la escuela en la secundaria y me fui con mi tío Chema, que tenía un taller mecánico en Gómez Palacio. Era un taller bien chiquito, de esos donde se arregla de todo, carros, motos, hasta licuadoras si hacía falta. Mi tío me enseñó a usar las herramientas, a entender cómo funciona un motor, a no tenerle miedo a la grasa ni al aceite. Durante años trabajé ahí, ganando una pinche miseria, pero aprendiendo el oficio. Cuando cumplí 23, un compa del taller me dijo, «Cuco, ¿por qué no te metes de trailero? Ahí sí hay billete, no como aquí». Y tenía razón el cabrón. En el taller ganaba como 3,000 pesos al mes, trabajando como burro de sol a sol. Un camionero podía sacar 10, 12 mil si le echaba ganas, así que me aventé. Saqué mi licencia federal, conseguí mi primera chamba en una empresa chica de fletes, y desde entonces he vivido en la carretera. Hace 15 años me casé con Lorena. La conocí en una fiesta de 15 años de una prima, allá en Torreón. Ella trabajaba como cajera en el Soriana y seguimos platicando después de ese día. Es buena mujer, mi Lorena. Aguantadora, trabajadora, de esas que no se quejan aunque las cosas estén jodidas. Nos vinimos a vivir a Torreón porque aquí había más chamba para mí, más empresas de transporte. Rentamos una casita en una colonia tranquila, nada lujoso pero digno. Tenemos 2 chamacos. El mayor se llama Brian, tiene 17 años. Es buen muchacho, estudioso, quiere ser ingeniero. La chiquilla es Fernanda, tiene 14. Esa niña sacó buenas calificaciones siempre, es bien aplicada. Los 2 van a una escuela particular, no una de las caras, pero particular al fin. Cuesta como 2,000 pesos al mes cada uno. Y créeme que esos 4,000 pesos duelen cuando apenas te alcanza para comer. Trabajo para una empresa que se llama Transportes y Fletes del Norte. No es de las grandes, no es como las que ves con sus tractocamiones nuevos y brillosos. Es una empresa mediana, con unos 15 tráileros nomás. El patrón es un señor discreto, casi nadie lo ve. Todo se maneja con el coordinador, un güey que se llama Memo, que es el que nos pasa las rutas y nos dice qué cargar y a dónde llevarlo. Yo manejo un Kenworth T800 blanco, ya viejito el cabrón, pero bien cuidado. Le tengo cariño a esa máquina, porque con ella me he ganado el pan todos estos años. Hago principalmente la ruta Torreón-Monterrey, por la autopista 40. Es una carretera que ya me sé de memoria, cada curva, cada subida, cada bajada. Conozco todos los puntos de parada.
La Venada, General Cepeda, el Huizache, y siempre, siempre paro en Parras de la Fuente, en la fonda de Doña Chayo, porque esa señora hace el mejor cabrito que vas a probar en tu puta vida. A veces me toca ir a Saltillo, a San Luis Potosí, a Zacatecas, depende de lo que haya, pero la ruta que más hago es Torreón-Monterrey-Torreón. Me pagan un sueldo fijo de 8,000 al mes, más comisiones por viaje. Si le echo ganas, puedo sacar 12, 13,000 al mes. No es una fortuna, pero alcanza, o alcanzaba, hasta que las cosas se empezaron a poner difíciles. Porque mira, compa, yo te voy a contar la verdad. Siempre hemos vivido al día. No somos de los que ahorran, porque no hay de dónde ahorrar. Todo lo que entra se va. La renta, la comida, la luz, el agua, la escuela de los chamacos, la gasolina de la camioneta, y ni te cuento cuando algo se descompone. Hace como 2 meses se chingó la camioneta de Lorena, una Chevy bien viejita que usamos para todo. Se trabó la transmisión y el mecánico me dijo que iban a ser 8,000 pesos para arreglarla. 8,000 pesos que yo no tenía. Así que la camioneta se quedó en el garage, muerta, y Lorena tuvo que empezar a irse en camión al trabajo. Y por si eso no fuera suficiente, la escuela de los chamacos nos mandó un aviso hace como 1 mes, que debíamos 3 meses de colegiatura, 6,000 pesos de cada uno, 12,000 en total, que si no pagábamos en 2 semanas, los niños ya no podían entrar a clases. Imagínate la angustia, cabrón, tus hijos sin escuela, todo porque a ti no te alcanza el dinero. Lorena y yo empezamos a discutir por eso. No es que ella me echara la culpa, pero la presión estaba ahí. Yo salía a chambear con ese peso en el pecho, sabiendo que tenía 2 semanas para conseguir 12,000 pesos que no tenía. Pensé en pedirle un adelanto a la empresa, pero me daba vergüenza, ¿sabes? Uno tiene su orgullo, por pendejo que suene. No quería que Memo o el patrón pensaran que yo era un muerto de hambre, que no podía ni mantener a su familia. Así que me aguanté, con la esperanza de que saliera algún viaje extra, algo que pagara bien. Y entonces llegó esa llamada. Era un jueves por la tarde, como a las 5. Yo estaba en mi casa, acababa de llegar de Monterrey. Estaba cansado, con ganas de bañarme y comer algo caliente. Suena el teléfono. Era Memo. Cuco, me dice, tengo un viaje especial para ti. Sale bien pagado. Se me prendió el foco. Un viaje especial, bien pagado. Eso era justo lo que necesitaba. ¿Qué es, Memo?, le pregunté. Equipos de cómputo, laptops, monitores, impresoras, para una empresa en Monterrey. La carga vale como 850,000 pesos, así que hay que tener cuidado. Pero te voy a pagar 3,500 por el viaje. 3,500 pesos. Eso era casi el doble de lo que normalmente me pagaban por un viaje a Monterrey. Con eso podía pagar al menos 1 mes de colegiatura de cada chamaco, alivianar un poco la presión. Sale, Memo. ¿Cuándo salgo? Mañana temprano. A las 5 de la mañana quiero que estés aquí en el almacén para que cargues. Le dije que sí. Colgué el teléfono y le conté a Lorena. Ella se puso contenta. Se le iluminó la cara. Ay, Cuco, eso nos va a ayudar mucho. Me abrazó y en ese momento sentí que las cosas iban a mejorar. Esa noche casi no dormí. No era nervios. Era más bien, no sé, como emoción. Por fin iba a tener un respiro, aunque fuera chiquito. Me levanté a las 4 de la mañana, me bañé, me tomé un café bien cargado y me fui al almacén de la empresa. Llegué como a las 4:30. Todavía estaba oscuro, hacía un frío de la chingada. El almacén estaba medio vacío, solo estaban los 2 güeyes que ayudan a cargar. Me enseñaron la mercancía, cajas y cajas de laptops, monitores, impresoras, todo nuevo, todo con sus sellos. Me dieron los papeles, la factura, el remito, todo en orden. Revisé que las cajas estuvieran bien cerradas, que no faltara nada. Todo cuadraba. Subí a la cabina del Kenworth, encendí el motor y salí del almacén como a las 5:10 de la mañana. La carretera estaba vacía, solo algunos tráileres como yo. Madrugadores que aprovechan la noche para avanzar sin tanto tráfico. Agarré la autopista 40 rumbo al este. Pasé por Paila, por General Cepeda. El sol empezó a salir, pintando el cielo de naranja y rosa. Hacía frío todavía, pero se veía bonito. La carretera estaba tranquila, sin mucho movimiento. Todo iba bien.
Como a las 8 de la mañana, llegué a Parras de la Fuente. Siempre paro ahí, en la fonda de Doña Chayo. Es una fonda chiquita, en la entrada del pueblo con sus mesitas de plástico y su cocina de donde sale un olor que te hace agua a la boca. Doña Chayo es una señora gordita, bien simpática, que me conoce desde hace años. «Cuco», me gritó cuando me vio entrar. «¿Qué te sirvo, mijo?» «Un café bien cargado, doña Chayo, y unos tacos de machaca si tiene». Me senté en una mesa afuera, donde podía vigilar mi troca. Mientras esperaba el café, llegó otro trailero, un güey que yo conocía de vista, creo que se llamaba Ramiro o algo así. Me saludó con la mano y se sentó en la mesa de al lado. «¿Qué onda, compa?», me dijo. «Aquí, echándole ganas», le contesté. «¿Vas pa' Monterrey?» «Sí, ¿y tú?» «Igual, pero anda con cuidado, ¿eh? Se están poniendo cabrones los federales por la venada. Andan parando a todos, buscando pretextos para chingar». Se me heló la sangre un poco. Los federales, esos hijos de puta siempre son un problema. Si te para un federal honesto, no hay bronca, le enseñas tus papeles y te deja ir. Pero si te toca uno corrupto, ahí empieza el desmadre. Te inventan una multa, te dicen que tu carga está mal, que tus papeles no sirven, puras mamadas para sacarte dinero. «Gracias por el aviso, compa», le dije a Ramiro. Doña Chayo me trajo el café y los tacos. Me los eché rápido, pagué y me fui. Eran como las 8:30 de la mañana cuando salí de Parras. Seguí por la 40, rumbo a Saltillo. La carretera empezaba a subir entrando a la sierra. Es una zona bonita, con montañas y paisajes, pero también es una zona peligrosa. Hay tramos muy solitarios, donde puedes manejar media hora sin ver otro carro, y esos tramos son los que les gustan a los rateros, a los secuestradores y a los federales corruptos. Iba tranquilo, escuchando música norteña en el radio, pensando en que ya pronto iba a llegar a Monterrey y que ese dinero extra iba a salvar mi pellejo. No me imaginaba, ni en mis peores pesadillas, lo que me esperaba en el kilómetro 187. Eran como las 9:30 de la mañana cuando vi las patrullas. 2 patrullas de la Policía Federal, estacionadas en lo que antes era una zona de inspección, pero que llevaba años abandonada. Se me hizo raro verlas ahí porque normalmente los federales no paran en ese punto. Están más adelante, en Saltillo o en las casetas. Pero ahí estaban, las 2 patrullas, brillando bajo el sol de la mañana. Uno de los federales me hizo la seña de que me orillara. La típica, levantó la mano, me apuntó y señaló hacia el acotamiento. No tuve opción. No puedes huir de los federales, eso lo sabe cualquier trailero. Si corres, te persiguen, te disparan, te joden la vida. Así que hice lo que cualquier güey haría. Puse la direccional, reduje la velocidad y me orillé en el acotamiento. Apagué el motor, bajé el vidrio de la ventana. El corazón me latía rápido, pero me dije a mí mismo: «Tranquilo, Cuco, tus papeles están en orden, no hay bronca». De la primera patrulla se bajó un güey, uniformado, lentes oscuros, cara de prepotente. Tendría como 35 años. Venía caminando hacia mi troca con esa actitud de «yo soy la autoridad y tú eres una mierda». Detrás de él venía otro federal más joven, un cabo que se quedó atrás como escolta. El güey de los lentes llegó a mi ventana y me miró de arriba abajo, como si yo fuera basura. «Documentos», me dijo, sin saludar, sin buenos días, sin nada. Le pasé mi licencia federal, la tarjeta de circulación del camión, el remito de la carga, la factura, todo. El güey agarró los papeles y se puso a revisarlos bien lento, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se quitó los lentes y me miró a los ojos. «¿Cómo te llamas?» «Refugio Medina Soto, pero me dicen Cuco». «¿A dónde vas, Cuco?» «A Monterrey. Llevo una carga de equipos de cómputo». El güey se quedó callado revisando los papeles. Luego miró hacia la caja del tráiler. «Hay un problema», me dijo. Se me tensó todo el cuerpo. «¿Qué problema?» «Tu placa está irregular». Eso era mentira. La placa de mi troca estaba perfecta, al día, con todos sus pagos hechos. Pero yo sabía que cuando un federal te dice eso, no es porque realmente haya un problema. Es porque quiere dinero. «No, oficial», le dije,
tratando de sonar calmado. La placa está bien. Aquí están todos los comprobantes. El güey ni siquiera miró los comprobantes. Vamos a tener que revisar la carga completa, me dijo. Puede tardar unas 6 horas, a menos que... Ahí estaba. El a menos que. La trampa. A menos que podamos agilizar el trámite. ¿Me entiendes, verdad, Cuco? Lo entendía perfectamente. Me estaba pidiendo lana. ¿Cuánto?, le pregunté, aunque ya sabía que lo que fuera que pidiera yo no lo tenía. El güey sonrió. Una sonrisa culera de las que te dan asco. 15,000 pesos. Me quedé mudo. 15,000 pesos. Ese cabrón me estaba pidiendo más de lo que yo ganaba en un mes. No los tengo, oficial, le dije. Traigo como 800 pesos en mi cartera, eso es todo lo que tengo. El güey se me quedó viendo, luego se agachó, metió la mano por la ventana y me agarró la cartera del bolsillo. La abrió, sacó los 800 pesos, los contó y luego los aventó al suelo. ¿Me ves cara de limosnero, pendejo?, me gritó. Yo no sabía qué hacer. Me quedé callado, tragando saliva, sintiendo cómo la humillación me quemaba por dentro. Bájate, me ordenó. Vamos a revisar esa carga. Bajé del camión. El federal caminó hacia la caja del tráiler y me ordenó que la abriera. Lo hice. Cuando vio todas esas cajas de laptops y monitores, se le iluminaron los ojos como si hubiera encontrado oro. Dijo. Esta mercancía tiene pinta de robada. No, oficial. Aquí están todos los papeles. Está todo legal. El güey ni siquiera miró los papeles que le mostré. Estos papeles son falsos, me dijo. Voy a tener que decomisar toda esta mercancía y llevar tu camión al corralón. Estás arrestado por tráfico de mercancía robada. Ahí me dio el golpe. Si me arrestaban, si me quitaban el camión, si decomisaban la carga, valía verga. Perdía mi trabajo, mi familia se quedaba sin nada, los chamacos sin escuela, Lorena sin poder pagar la renta. Todo se iba a la mierda por culpa de este pinche corrupto. Me le tiré a los pies. Sí, cabrón. Me humillé, me puse de rodillas y le supliqué. Por favor, oficial, por favor, tengo familia, tengo 2 hijos. Si me quita esto, pierdo mi trabajo. Por favor. El güey me vio ahí, arrodillado, suplicando como perro, y se rió. ¿O qué tu viejita usa los pantalones en tu casa?, me gritó. Los otros federales que estaban cerca se rieron también. Yo seguía ahí, hincado en el pavimento caliente, con las lágrimas queriéndome salir pero aguantándome, porque no quería darle esa satisfacción a ese hijo de puta. A ver, dime una cosa, Cuco, me dijo, agachándose para verme a los ojos. ¿Cuánto ganas al mes? ¿8,000 pesos? ¿10,000? Como 12,000, oficial. ¿12,000 pesos? Se burló. Eres una mierda, eso es lo que eres, una pinche mierda que no vale nada. Y ahí, compa, ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Pero la historia no termina ahí, porque lo que ese pendejo no sabía, lo que ese hijo de su puta madre no tenía ni idea, es que mi patrón no era un viejito cualquiera, y en menos de una semana, ese cabrón iba a estar llorando en la televisión nacional. Pero eso te lo cuento después de que me digas si estás listo para seguir escuchando. Pero pérala. Antes de ir directo al final, tengo que empezar esta historia desde el principio de cómo llegué a ese momento. Porque si no entiendes quién soy yo, de dónde vengo, y qué estaba pasando en mi vida justo antes de ese día, no vas a entender por qué ese cabrón casi me destroza, y por qué lo que vino después fue tan pinche poderoso. Esa mañana salí de Torreón, como te dije, bien temprano, con ese viaje especial que Memo me había conseguido. 3,500 pesos por llevar equipos de cómputo a Monterrey. Para mí eso era un salvavidas, compa. No tienes idea de lo que significa ese dinero cuando traes el agua hasta el cuello. La carretera estaba tranquila cuando salí. Me gusta manejar de madrugada, cuando todavía está oscuro y no hay casi nadie en la autopista. Solo el ronroneo del motor, las luces del tablero brillando y tus pensamientos. Es como terapia, ¿sabes? Ahí en la cabina, solo, puedes pensar en todo lo que traes atorado. Y yo traía un chingo de cosas atoradas. Pasé por Paila sin detenerme. Es un pueblito chiquito donde no hay nada más que unas cuantas casas y una gasolinera. Luego seguí por General Cepeda. Ahí tampoco me paré. Quería llegar a Parras de una vez, porque sabía que doña Chayo ya estaría levantada preparando su comida,
Y ese café que hace ella es de los que te despiertan hasta el alma. El sol empezó a salir cuando iba llegando a Parras. Se veía bien bonito, todo naranja y rosa iluminando las montañas. Hacía frío todavía, de esos fríos secos del desierto que te calan los huesos, pero se veía chingón el amanecer. Llegué a la fonda de Doña Chayo como a las 8. Ella ya estaba ahí, con su mandil floreado moviéndose de la cocina a las mesas. Cuando me vio, me saludó con esa sonrisa que siempre tiene. «Cuco, mijo, qué milagro verte por aquí tan temprano». «Aquí ando, Doña Chayo. Traigo un viaje a Monterrey. Siéntate, ahorita te sirvo». Me senté en una de las mesas de plástico afuera, donde podía ver mi troca. Nunca dejas de vigilar tu troca, así seas el güey más confiado del mundo. Siempre la tienes que tener a la vista. Doña Chayo me trajo un café bien cargado, de esos que huelen a gloria, y me dijo que en unos minutos me tendría unos tacos de machaca. Mientras tomaba el café, llegó otro trailero, un güey moreno, como de mi edad, que traía una gorra de los sultanes. Yo lo conocía de vista, nos habíamos topado varias veces en la carretera. Creo que se llamaba Ramiro. Me hizo la seña de saludo y se sentó en la mesa de al lado. «¿Qué onda, compa?», me dijo. «Aquí nomás, trabajando. ¿Y tú?» «Igual. Voy pa' Monterrey también». Nos quedamos callados un rato tomando café. Luego él se acercó un poco y me habló en voz baja. «Oye, compa, anda con cuidado por la venada, ¿eh? ¿Por qué? Dicen que los federales se están poniendo bien cabrones. Andan parando a todos, inventando multas, chingando por cualquier cosa. Ya le pasó a un compa mío hace como 3 días. Le sacaron 5,000 pesos por una mamada de que traía las luces mal». Se me hizo un nudo en el estómago. Los federales. Siempre los pinches federales. En este país, compa, un trailero le tiene más miedo a la policía que a los rateros, porque los rateros al menos son honestos en su deshonestidad. ¿Me entiendes? Te asaltan y ya. Pero los federales corruptos te extorsionan con la ley en la mano, te humillan, te hacen sentir que no eres nada. «Gracias por el aviso, compa», le dije a Ramiro. Doña Chayo me trajo los tacos. Estaban bien buenos, con machaca de res, cebolla, chile, tortillas calientitas. Me los comí rápido porque quería llegar a Monterrey temprano. Pagué los 70 pesos que me cobró y me despedí. Salí de Parras como a las 8:30. La carretera empezaba a subir, metiéndose en la sierra. Es una zona bien bonita, con montañas verdes y cielo azul, pero también es una zona peligrosa. Hay tramos donde no ves un alma en media hora, y en esos tramos es donde pasan las cosas malas. Pero yo iba tranquilo. Traía mis papeles en orden, mi carga legal, todo bien. No tenía nada que temer. O eso pensaba. La autopista 40 sube y sube conforme vas avanzando hacia Saltillo. Son curvas, subidas empinadas, bajadas donde tienes que frenar con el motor para que no se te calienten los frenos. Yo ya me sabía esa carretera de memoria. Cada curva, cada bache, cada punto donde hay que tener cuidado. Iba escuchando música norteña en el radio. Los Tigres del Norte, creo. Una rola vieja que me gustaba. Cantaba junto con la radio, pensando en que en unas horas iba a entregar la carga en Monterrey y que ese dinero extra iba a alivianar las cosas en mi casa. Pensaba en Lorena, en cómo se le iba a quitar esa cara de preocupación cuando le dijera que ya teníamos para pagar la escuela. Pensaba en Brian y en Fernanda, en que iban a poder seguir estudiando. Y entonces los vi. Eran como las 9:30 de la mañana. El sol ya estaba alto, pegando duro. Y ahí, en el kilómetro 187, justo antes de llegar a una curva, vi las 2 patrullas de la Policía Federal. Estaban estacionadas en lo que antes era una zona de inspección, pero que llevaba años abandonada. Nadie usa ese punto. Los federales normalmente están más adelante, en Saltillo o en las casetas, pero ahí estaban esas 2 patrullas, brillando bajo el sol. Se me revolvió el estómago. Recordé lo que me había dicho Ramiro. «Anda con cuidado». Uno de los federales estaba parado en medio del acotamiento. Cuando me vio venir, levantó la mano y me hizo la seña de que me orillara. «No es una petición, compa. Es una orden. Si no obedeces, te chingan». Puse la direccional, reduje la velocidad y me orillé. El corazón me latía rápido, pero me dije,
Tranquilo, Cuco. No tienes nada de qué preocuparte. Tus papeles están bien. Apagué el motor. Bajé el vidrio. Hacía un calorón de la chingada. El sol pegaba directo en la cabina. De la primera patrulla se bajó un güey. Uniforme impecable, lentes oscuros, cara de prepotente. Se veía que era el jefe, porque los otros federales se quedaron atrás. Venía caminando hacia mi troca con esa actitud de «yo soy la ley y tú no eres nada». Llegó a mi ventana y se quedó parado ahí, viéndome desde arriba. No me saludó. No me dio los buenos días. Nada. «Documentos», me dijo, bien seco. Agarré mi licencia federal, la tarjeta de circulación, el remito de la carga, la factura, todo. Se lo pasé por la ventana. El güey lo agarró sin decir gracias, sin decir nada. Se puso a revisar los papeles bien lento, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Tenía una mirada culera, de esas que te hacen sentir sucio aunque no hayas hecho nada malo. «¿Cómo te llamas?», me preguntó. «Refugio Medina Soto, pero me dicen Cuco». «¿A dónde vas, Cuco?» «A Monterrey, oficial. Llevo equipos de cómputo para una empresa». El güey no dijo nada. Siguió revisando los papeles, pasando las hojas una por una bien despacio. Luego miró hacia la caja del tráiler. «Hay un problema», me dijo. Se me heló la sangre. «¿Qué problema, oficial?» «Tu placa está irregular». Eso era pura mentira. La placa de mi troca estaba al corriente, con todos los pagos hechos. Pero yo sabía qué significaba eso. Significaba que este cabrón quería dinero. «No, oficial», le dije, tratando de mantener la calma. «La placa está bien. Aquí están todos los comprobantes de pago». Le enseñé los papeles. El güey ni siquiera los miró. Los ignoró completamente. «Vamos a tener que revisar la carga», me dijo. «Completa. Esto puede tardar, no sé, unas 6 horas, a menos que...». Ahí estaba. El «a menos que». La trampa. La extorsión disfrazada de procedimiento legal. «A menos que podamos agilizar el trámite. ¿Me entiendes, Cuco?» Lo entendía perfectamente. Me estaba pidiendo mordida. «¿Cuánto?», le pregunté, aunque yo sabía que lo que fuera que me pidiera yo no lo tenía. El güey sonrió, una sonrisa que me dio asco. 15,000 pesos. Me quedé mudo. 15,000 pesos. Ese hijo de puta me estaba pidiendo más dinero del que yo ganaba en un mes entero. Más dinero de lo que necesitaba para pagar la escuela de mis hijos. «No los tengo, oficial», le dije. «Traigo como 800 pesos en mi cartera, es todo lo que tengo». El güey me miró como si le hubiera escupido. Luego, sin decir nada, metió la mano por la ventana y me sacó la cartera del bolsillo del pantalón. La abrió. Sacó los billetes, los contó y luego los aventó al suelo. «¿Me ves cara de limosnero, pendejo?», me gritó. Yo me quedé callado, sintiendo cómo me subía la sangre a la cara. La humillación me quemaba por dentro, pero no podía hacer nada, nada. «Bájate del camión», me ordenó. «Ahorita». Bajé. Las piernas me temblaban. El güey caminó hacia la parte de atrás de mi troca y me ordenó que abriera la caja. Lo hice. Cuando vio todas esas cajas de laptops, de monitores, de impresoras, se le iluminaron los ojos. Se le notaba que estaba calculando cuánto valía todo eso. Dijo, tocándose la barbilla. «Esta mercancía tiene pinta de robada». «No, oficial, no es robada. Aquí están todos los papeles, todo está legal». Le enseñé la factura, el remito, todo. El güey ni siquiera los miró. Los agarró y los tiró al suelo. «Estos papeles son falsos», me dijo. «Voy a tener que decomisar esta mercancía y llevar tu camión al corralón. Estás bajo arresto por tráfico de mercancía ilegal». Ahí me partió la madre, compa. Si me arrestaban, si me quitaban el camión, si decomisaban la carga, se acababa todo. Mi trabajo, mi sustento, el futuro de mis hijos. Todo, por culpa de este pinche corrupto. Hice algo que nunca pensé que haría. Me arrodillé. Sí, cabrón. Me puse de rodillas en el pavimento caliente, con el sol quemándome la espalda, y le supliqué. «Por favor, oficial, por favor. Tengo familia, tengo 2 hijos que van a la escuela. Si me quita esto, pierdo mi trabajo. Mi familia se queda en la calle. Por favor». El güey me vio ahí, hincado como perro, y se rió en mi cara.
¿O qué? Me dijo. Tu viejita usa los pantalones en tu casa. Los otros federales que estaban cerca se carcajearon. Me estaban viendo como si fuera un payaso, como si mi sufrimiento fuera un espectáculo para ellos. Yo seguía ahí, hincado, con las lágrimas queriéndome salir, pero aguantándome porque no quería darle esa satisfacción al cabrón. A ver, dime, Cuco, me dijo, agachándose para verme a los ojos. ¿Cuánto ganas al mes? ¿8,000? ¿10,000? Como 12,000, oficial. ¿12,000 pesos? Se burló. Eres una mierda. Eso es lo que eres. Una pinche mierda sin valor. Un burro. ¿Sabes lo que eres? Un burro que carga cosas de un lado a otro. Eso es todo lo que vales en este mundo. Las palabras me pegaron más duro que cualquier golpe, porque en ese momento, compa, yo me sentí exactamente como él dijo. Como una mierda, como un burro sin valor. El güey se levantó y le gritó a los otros federales: «Traigan el camión, vamos a llevar parte de esta mercancía». «¿Qué?», dije levantándome. «No puede hacer eso». «Ah, ¿no?», me dijo, sacando su pistola y apuntándome. «¿Quieres ver si puedo o no?». Me quedé callado, paralizado, con una pistola apuntándome. Los otros federales trajeron un camión de redilas que tenían escondido atrás de las patrullas. Empezaron a transferir las cajas de mi tráiler a su camión, una por una. Yo solo podía ver, impotente, cómo me robaban. Tardaron como una hora viéndolos llevarse mi carga, sabiendo que cuando llegara a Monterrey me iba a faltar mercancía, sabiendo que mi patrón me iba a correr, sabiendo que mi vida se estaba yendo al carajo. Cuando terminaron, habían sacado como 40 cajas. No sé exactamente cuánto valía, pero era un chingo. El güey de los lentes se acercó a mí. «Ya puedes irte, Cuco», me dijo. «Pero te voy a dar un consejo. Si abres el hocico, te va a ir peor. ¿Me oíste? Conozco tu casa en Torreón. Sé dónde vive tu familia». Se me congeló el alma. «Sé dónde estudian tus hijos», siguió diciendo. «Colegio Cervantes, ¿verdad? Bonita escuela. Sería una lástima que algo les pasara a esos chamaquitos». Ahí me rompió, compa. Porque una cosa es que te chingan a ti, y otra muy diferente es que amenacen a tus hijos, mis chamacos. «Lárgate», me dijo, «y ni se te ocurra decir nada, porque si dices algo, te juro que voy a regresar». Me subí a mi troca. Cerré la caja del tráiler. Encendí el motor. Y me fui. Manejé en automático. No pensaba. No sentía. Solo avanzaba por la carretera como robot. Pasé por Saltillo sin verlo. Pasé por los cerros sin verlos. Llegué a Monterrey como a la 1 de la tarde, pero no recuerdo el camino. Entregué la carga en el almacén de la empresa. El encargado contó las cajas y me vio con cara de confusión. «Faltan cajas», me dijo. «Hubo un problema en el almacén de Torreón», mentí. «No cargaron todo». El güey no me creyó, pero tampoco hizo mucho escándalo. Firmó el recibo y me dejó ir. Salí de Monterrey como a las 3 de la tarde. El camino de regreso fue peor que el de ida, porque ahora sí tenía que enfrentar la realidad. Tenía que explicarle a mi patrón qué había pasado, y no sabía cómo carajos iba a hacer eso. Llegué a Torreón como a las 10 de la noche. Me fui directo al almacén de la empresa, bajé la troca y me fui a mi casa. Lorena me estaba esperando despierta. «¿Cómo te fue?», me preguntó. «Bien», mentí. No le conté nada, no podía. Tenía miedo de que si abría la boca me iba a quebrar. Me metí a bañar, me acosté, pero no pude dormir. Me la pasé toda la noche mirando el techo, pensando en qué iba a pasar al día siguiente. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Memo. «Cuco, el patrón quiere verte. Ahorita, en su oficina». Se me cayó el alma al suelo. «¿Ahorita?» «Sí, te está esperando». Colgué. Me vestí temblando. Le dije a Lorena que tenía que ir a la empresa. Ella me vio raro, pero no dijo nada. Manejé hasta el almacén sintiendo que iba a mi funeral. Cuando llegué, Memo me estaba esperando afuera. «Pásale», me dijo. «Está en su oficina». Caminé por el pasillo como condenado a muerte. Llegué a la puerta de la oficina del patrón, una oficina que en 8 años de trabajar ahí nunca había pisado. Toqué la puerta. «Adelante», dijo una voz desde adentro. Entré, y ahí estaba él, el licenciado Arturo Villalobos Gaona, mi patrón.
Un señor de unos 60 años, cabello gris, camisa blanca, sentado detrás de un escritorio sencillo. Me miró y me dijo algo que nunca esperé escuchar. «Siéntate, Cuco, y cuéntame todo lo que pasó, sin miedo». Me senté en la silla que estaba frente al escritorio del licenciado Villalobos. Las manos me sudaban. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pensé que me iba a gritar, que me iba a correr, que me iba a decir que era un pendejo por haber dejado que me robaran. Pero no hizo nada de eso. «¿Quieres un café?», me preguntó bien tranquilo. «No, gracias, licenciado», le dije con la voz temblorosa. «Tómate uno, te ves mal». Se levantó, sirvió 2 tazas de café de una cafetera que tenía en una mesita y me dio una. Luego volvió a sentarse y me miró directo a los ojos. «Cuéntame qué pasó, Cuco. Con calma, con todos los detalles». Yo no sabía por dónde empezar. Tenía miedo de que si le contaba lo del federal, pensara que yo era un cobarde. Tenía miedo de que si le decía que me habían amenazado, dijera que debía haber peleado. Tenía miedo de todo. «Licenciado, yo no sé cómo explicarle. Empieza por el principio. ¿Qué pasó en la carretera?». Respiré hondo y empecé a hablar. Le conté todo, desde que salí de Torreón hasta que me paró el federal en el kilómetro 187. Le conté de las patrullas, del subcomandante culero con sus lentes oscuros. Le conté de la extorsión, de los 15,000 pesos que me pidió, de cómo me sacó la cartera y tiró mi dinero al suelo. Le conté que me hizo arrodillar, que me humilló, que me dijo que era una mierda, un burro sin valor. Y luego le conté lo peor, que me robaron parte de la carga, que me amenazaron con hacerle daño a mi familia si decía algo, que mencionaron el nombre de la escuela de mis hijos. Mientras hablaba, se me empezaron a salir las lágrimas. No pude aguantarme más. Me quebré ahí, frente a mi patrón, llorando como chamaco. «Perdóneme, licenciado», le dije, limpiándome los ojos con la manga. «Yo no quería que pasara esto. Yo solo quería hacer mi trabajo. Pero ese cabrón me amenazó con mis hijos. Con mis hijos, licenciado. ¿Qué iba a hacer?». El licenciado Villalobos no dijo nada por un momento. Se quedó callado, tomando su café, mirándome con una expresión que no pude descifrar. No parecía enojado, parecía pensativo. «¿Cómo se llamaba el federal?», me preguntó. «Subcomandante Raúl Venegas», así decía en su placa. «¿Número de patrulla?». «PF2T847». «Lugar exacto?». «Kilómetro 187 de la autopista 40, justo antes de la curva que sube hacia Saltillo. Había una zona de inspección abandonada». «¿Hora?». «Como 9:30 de la mañana». El licenciado Villalobos sacó una libreta y empezó a anotar todo. Escribía despacio, con letra clara, como si estuviera documentando cada detalle. Me preguntó más cosas: descripción física del federal, qué otros federales había, cuántas patrullas, cuánto tiempo duró todo, cuántas cajas se llevaron. Yo le contestaba todo, sorprendido de que me estuviera preguntando con tanto detalle en lugar de estar gritándome. Cuando terminó de anotar, cerró la libreta y me miró. «Cuco», me dijo, «esto no fue tu culpa». Me quedé callado. No esperaba esas palabras. «Hiciste lo correcto. No podías enfrentarte a un federal armado que estaba amenazando a tu familia. Cualquier persona en tu lugar hubiera hecho lo mismo». «¿En serio, licenciado?». «En serio, y quiero que sepas otra cosa. No te voy a descontar nada. Tu sueldo queda intacto, y no te voy a correr». No lo podía creer. Pensé que estaba soñando. «¿En serio?». «En serio». Se me salieron más lágrimas, pero esta vez de alivio. «Gracias, licenciado, gracias. No sabe cuánto». «No me agradezcas todavía», me dijo levantándose de su silla. «Dame una semana». «¿Una semana?». «Una semana. Vete a tu casa, descansa, cuida a tu familia. Y no te preocupes por nada». No entendí qué quiso decir con eso, pero tampoco pregunté. Solo asentí, me levanté y salí de la oficina con una sensación rara en el pecho, como si algo estuviera por pasar, pero no sabía qué. Cuando salí del almacén, me topé con uno de los mecánicos viejos de la empresa. Se llamaba Don Tacho, un señor de como 70 años que llevaba trabajando ahí desde que se fundó la empresa. Estaba afuera, fumándose un cigarro.
«¿Qué onda, Cuco?», me dijo. «Te vi entrar a la oficina del patrón. ¿Todo bien?». «Sí, don Tacho, todo bien». «Ese señor es buena gente», me dijo, dándole una fumada a su cigarro. «No como otros patrones culeros que nomás te explotan. El licenciado Villalobos es de los buenos». «Sí, se ve». Don Tacho se me quedó viendo como si estuviera dudando si decirme algo o no. Luego se acercó y me habló en voz baja. «¿Sabes quién es él, verdad?». «Pues, el dueño de la empresa». «Sí, pero antes de eso, ¿sabes qué hacía antes?». «No». «Fue de la Policía Federal, y no cualquier policía, mijo. Fue subcomisionado, de los grandes, de los que mandan a un chingo de gente». Me quedé helado. «¿En serio?». «En serio. Yo trabajé con él desde que abrió esta empresa hace como 15 años, y te puedo decir que ese señor tiene historia, tiene contactos, gente poderosa que le debe favores, así que si te pasó algo y se lo contaste, créeme que algo va a hacer». Don Tacho se despidió y se fue. Yo me quedé ahí parado, procesando lo que acababa de escuchar. Mi patrón había sido subcomisionado de la Policía Federal. Eso explicaba muchas cosas. Su forma de hablar, su forma de preguntar. Cómo anotaba todo como si estuviera haciendo una investigación. Me fui a mi casa. Lorena estaba preparando la comida. Los chamacos todavía no llegaban de la escuela. «¿Cómo te fue con el patrón?», me preguntó. «Bien, todo bien». No le conté nada todavía. No quería preocuparla. Ya bastante preocupada estaba con las deudas y con la escuela de los niños. Me pasé los siguientes días haciendo viajes normales. Nada especial. Torreón a Saltillo, Torreón a Zacatecas. Viajes cortos, sin broncas. Pero no podía dejar de pensar en lo que había dicho el licenciado Villalobos. «Dame una semana». ¿Qué iba a hacer en una semana? ¿Qué podía hacer contra un federal corrupto? Pasaron 4 días, 5, 6, y entonces el viernes por la tarde, como a las 7 de la noche, sonó mi teléfono. Era el licenciado Villalobos. «Cuco», me dijo, «prende la tele, Canal 2, el noticiero de las 8». «¿Qué?». «Hazlo. Y mira bien». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin entender nada. Lorena me vio raro. ¿Quién era? «El patrón. Dice que prenda la tele». «¿Para qué?». «No sé». Prendí la televisión. Eran las 7:50. Puse el Canal 2, el de las noticias. Lorena se sentó a mi lado. Los chamacos estaban en sus cuartos haciendo tarea. «¿Qué vamos a ver?», me preguntó Lorena. «No sé. El patrón me dijo que viera el noticiero». A las 8 en punto empezó el noticiero. El conductor, un güey serio con traje y corbata, empezó a hablar de las noticias del día. Política, economía, las mamadas de siempre. Yo estaba ahí, sentado en el sillón, sin entender qué carajos tenía que ver en la tele. Y entonces, el conductor dijo algo que me paralizó. En noticias de último momento, un elemento de la Policía Federal ha sido acusado formalmente de extorsión y robo en la autopista 40. Se me cortó la respiración. La pantalla cambió. Ahora mostraban imágenes de una sala de conferencias. Y ahí, parado frente a un chingo de cámaras y micrófonos, estaba él, el subcomandante Raúl Venegas. El mismo cabrón que me había humillado, que me había robado, que me había amenazado. Pero no se veía igual. Se veía pálido, sudado, nervioso. Lo estaban escoltando 2 oficiales de alto rango. «Ese no es», empezó a decir Lorena. «Sí», le dije. «Ese es». En la pantalla, un comandante de la Policía Federal, un señor canoso con uniforme impecable, empezó a leer un comunicado. «El día de hoy, después de una investigación interna exhaustiva, hemos determinado que el subcomandante Raúl Venegas Ochoa cometió actos de extorsión, abuso de autoridad y robo contra el ciudadano Refugio Medina Soto el pasado día en la autopista 40. Las pruebas son contundentes y el subcomandante Venegas ha admitido su culpabilidad». No lo podía creer. En la televisión estaban diciendo mi nombre completo, y estaban diciendo que el federal había admitido todo. El comandante siguió hablando. «Como parte del proceso disciplinario,
El subcomandante Venegas hará una declaración pública y pedirá disculpas a la víctima. La cámara cambió de ángulo. Ahora enfocaba directo a Venegas. El cabrón estaba parado frente al micrófono, con un papel en las manos que le temblaban. Se veía destruido. Yo, Raúl Venegas Ochoa, empezó a leer con voz temblorosa. Quiero pedir disculpas públicas al ciudadano Refugio Medina Soto. Me levanté del sillón. Lorena me agarró del brazo. ¿Qué está pasando?, me preguntó. No sé. En la pantalla, Venegas seguía leyendo su confesión. Admitía que me había extorsionado, admitía que me había robado mercancía, admitía que me había amenazado a mí y a mi familia, admitía que había abusado de su autoridad. Con cada palabra que decía, yo sentía que algo se me desataba en el pecho, algo que había estado apretado desde ese día en la carretera, algo que me había estado ahogando. El comandante volvió a hablar. Adicionalmente, el subcomandante Venegas será degradado a oficial raso y transferido a la delegación de Ojinaga, Chihuahua, donde cumplirá funciones administrativas. También deberá devolver la totalidad de la mercancía sustraída y pagar una multa correspondiente. Ojinaga. Ese cabrón lo estaban mandando a Ojinaga, una ciudad chiquita en la frontera, en medio de la nada, con un calor del demonio. Para un federal, eso era el peor castigo. Era como mandarlo al exilio. Lorena me volteó a ver. ¿Ese es el que te robó? No le había contado nada todavía, pero ahora ya no podía ocultarlo. Sí, le dije, ese es el hijo de puta que me robó. ¿Y cómo es que está saliendo en la tele pidiendo perdón? No sé, Lorena. No sé, pero sí sabía. Sabía que esto había sido el licenciado Villalobos, mi patrón, el ex subcomisionado de la Policía Federal, el señor que don Tacho me dijo que tenía contactos, que tenía poder, que tenía historia. El teléfono empezó a sonar. Era mi compa Ramiro, el trailero que me había advertido en Parras. «Cuco, güey, ¿estás viendo la tele?» «Sí, compa, la estoy viendo». «No mames, ese es el cabrón que anda extorsionando en la 40. Saliste en las noticias, güey. Eres famoso». Colgó. Pero siguieron llegando más llamadas, más mensajes de WhatsApp, otros camioneros que conocía que habían visto el noticiero, que no podían creer que un federal corrupto finalmente había caído. Brian y Fernanda salieron de sus cuartos. «Papá», gritó Brian, «saliste en la tele. Mis compañeros me están mandando mensajes». «¿Es cierto que un policía te robó?», me preguntó Fernanda. Los abracé a los dos, Lorena también. Y ahí, en medio de la sala, con la tele todavía prendida mostrando al subcomandante Venegas siendo escoltado fuera de la sala de conferencias, me puse a llorar. Pero esta vez no era de tristeza, era de alivio, de justicia, de saber que ese cabrón que me había humillado, que me había hecho sentir como basura, ahora estaba siendo humillado frente a todo México. Al día siguiente, sábado, fui a la empresa. Necesitaba ver al licenciado Villalobos. Necesitaba entender cómo había pasado esto. Llegué como a las 9 de la mañana. La oficina del patrón estaba abierta. Toqué la puerta. «Adelante, Cuco», dijo su voz desde adentro. Entré. Él estaba ahí, sentado en su escritorio, tomando café, con esa tranquilidad que siempre tenía. «Licenciado», le dije, «yo no sé qué decir. No sé cómo agradecerle». «No tienes nada que agradecer», me dijo. «Siéntate». Me senté. Él se recargó en su silla y me miró. «¿Viste el noticiero?» «Sí, licenciado, lo vi». «Bien. Quiero que sepas algo, Cuco, algo importante». Se quedó callado por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Yo trabajé en la Policía Federal durante 25 años. Entré como agente raso y fui subiendo. Llegué a subcomisionado. ¿Sabes lo que es eso?» Don Tacho me dijo que era algo grande. Es el tercer puesto más alto en la estructura de la Policía Federal. Estás debajo del comisionado y del comisionado general. Comandas a miles de elementos. Tienes poder, mucho poder. Se levantó y caminó hacia la ventana. Pero ese poder viene con responsabilidad. Y en este país, compa,
Hay mucha gente que usa ese poder para hacerse rica, para abusar, para corromper. Yo vi eso durante todos esos años. Vi a comandantes que se vendían al narco. Vi a generales que protegían a criminales. Vi a federales que extorsionaban a gente inocente como tú. Se volteó a verme. Y yo luché contra eso. Me hice enemigos, muchos enemigos, pero también hice aliados. Gente buena, gente honesta que también quería limpiar la corporación. Cuando me retiré en el 2009 seguí teniendo esos contactos y cuando tú me contaste lo que te pasó, hice unas llamadas. ¿A quién llamó, licenciado? A un viejo amigo, Capitán Duarte. Fue mi subordinado durante años. Ahora es comandante regional. Le conté tu historia. Le di todos los detalles que tú me diste. Y él inició una investigación. ¿Así de fácil? No fue fácil, Cuco. Duarte investigó a Venegas. Descubrió que ese cabrón ya tenía un historial de denuncias por corrupción, pero las habían archivado porque tenía protección. Pero cuando yo me metí, cuando dejé claro que si no hacían algo ejemplar, iba a ir con los medios de comunicación, con los derechos humanos, con todos, entonces sí se movieron. ¿Y por eso lo obligaron a pedir perdón en la tele? Exacto. La Policía Federal necesitaba limpiar su imagen. Y yo les di la oportunidad perfecta. Un caso claro, con evidencia, con víctima identificable. Les convenía hacer un escándalo público, demostrar que están combatiendo la corrupción interna. Así que obligaron a Venegas a confesar todo en televisión nacional. ¿Y lo de Ojinaga? Eso fue mi condición. Le dije a Duarte, ese cabrón no solo tiene que pedir perdón, tiene que pagar. Lo degradan, lo transfieren al peor puesto que tengan y se aseguran de que nunca más pueda abusar de nadie. Me quedé callado, procesando todo. ¿Y la mercancía?, pregunté. Te la van a devolver completa, y Venegas va a pagar una multa que le va a doler. Ya me confirmaron que en 3 días te van a entregar todo en el almacén. Licenciado, yo no sé cómo... Cuco, me interrumpió. Déjame decirte algo. Nadie toca a mi gente. ¿Me oyes? Nadie. Tú trabajas para mí, tú me has sido leal durante 8 años. Tú te rompes el lomo todos los días para sacar adelante a tu familia. Y cuando alguien te chinga, me están chingando a mí también. Me levanté y le extendí la mano. Él me la estrechó. Gracias, licenciado. De verdad. Gracias. No me agradezcas. Solo sigue trabajando como siempre lo has hecho. Salí de la oficina con el pecho inflado, con dignidad restaurada, con la certeza de que a veces, aunque sea raro, la justicia sí llega. Y ese cabrón de Venegas, bueno, ese güey iba a pasar el resto de su carrera pudriéndose en Ojinaga, con el sol quemándole la espalda, acordándose todos los días del error que cometió cuando decidió chingar al camionero equivocado. Pero, compa, si crees que ahí termina la historia, estás muy equivocado. Porque lo que vino después, lo que pasó en las siguientes semanas, eso te lo tengo que contar también. Y te juro que cuando escuches lo que le pasó a ese hijo de puta en Ojinaga, cuando te enteres de cómo terminó rogando que lo regresaran, te vas a dar cuenta de que la justicia, aunque tarda, a veces llega con intereses. Pero antes de seguir, dame un like si crees que ese cabrón se merecía lo que le pasó. O mejor, dime en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te hubieras quedado callado o hubieras hablado aunque te amenazaran? Dale, compa, no seas codo con el like. ¿O acaso no quieres saber cómo siguió esto? Pasaron 3 días después de que Venegas salió en la televisión pidiendo perdón. 3 días en los que mi vida cambió completamente. El lunes por la mañana llegó un camión de la Policía Federal al almacén de la empresa. Venían a devolver toda la mercancía que me habían robado. Cada caja, cada laptop, cada monitor, todo completo. El oficial que venía a cargo me hizo firmar un acta donde confirmaba que había recibido todo de vuelta. «Disculpe las molestias, señor Medina», me dijo el oficial bien formal, como si yo fuera alguien importante. Nunca en mi vida un federal me había hablado con respeto, y ahora este güey me estaba diciendo «señor». Las cosas habían cambiado, compa. El licenciado Villalobos me mandó llamar a su oficina ese mismo día. «Cuco», me dijo, «ya recuperaste tu mercancía.
Ahora quiero darte algo más. Sacó un sobre de su escritorio y me lo dio. Lo abrí. Adentro había 10,000 pesos en efectivo. Licenciado, yo no puedo... Sí puedes. Es un bono por todo lo que pasaste. Úsalo para pagar la escuela de tus chamacos. Se me aguaron los ojos. No sé qué decir. No digas nada, solo gástatelo bien. Salí de ahí con ese dinero en la mano, sintiéndome el hombre más rico del mundo. 10,000 pesos. Con eso podía pagar 2 meses de colegiatura de cada chamaco. Podía respirar. Podía vivir sin esa presión en el pecho. Cuando llegué a mi casa, Lorena estaba limpiando la sala. Le enseñé el dinero. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó asustada. El patrón me lo dio, es un bono. ¿Un bono por qué? Le conté todo lo que no le había contado antes. Lo del federal que me robó, lo de las amenazas, lo de cómo el licenciado Villalobos había movido sus contactos para chingar al cabrón. Todo. Lorena se quedó callada durante un buen rato. Luego me abrazó. No vuelvas a ocultarme cosas así, me dijo. Somos pareja. Todo lo que te pase, me pasa a mí también. Perdóname. Tenía miedo de preocuparte. Ya estoy preocupada de todas formas, pero prefiero estar preocupada sabiendo qué está pasando. Ese día fuimos juntos a la escuela de los chamacos. Pagamos los 3 meses que debíamos. La señorita de administración nos recibió el dinero y nos dio los recibos. Ya estamos al corriente, me dijo Lorena cuando salimos de la escuela. Por fin. Por primera vez en meses, dormí tranquilo. Pero la historia del federal corrupto que había sido humillado en televisión nacional se regó como pólvora entre los camioneros. Todos me conocían ahora. En las fondas, en las gasolineras, en los puntos de parada, los traileros me saludaban. Ese es el Cuco, el que tumbó al federal. ¡Qué chingón, compa! Le diste una lección a ese hijo de puta. Me trataban como héroe, y yo no me sentía como héroe. Solo me sentía como un güey que había tenido suerte de tener un patrón con poder. Una semana después volví a hacer la ruta Torreón-Monterrey. Pasé por el kilómetro 187, por el mismo lugar donde me había parado Venegas. Esta vez no había patrullas. Esta vez no había nadie. Solo la carretera vacía y el sol pegando duro. Pero algo había cambiado. Varios camioneros me contaron que los federales en esa zona se habían calmado, que ya no estaban extorsionando tanto, que tenían miedo de que les pasara lo mismo que a Venegas. Mi historia había servido de algo. Aunque fuera temporalmente, había puesto un alto a los abusos en ese tramo de la carretera. Un día, como 2 semanas después de todo el desmadre, estaba en la fonda de Doña Chayo cuando llegó un trailero que venía de Chihuahua. Se sentó en mi mesa y me saludó. ¿Tú eres el Cuco? Sí, compa. Me llamo Joaquín, vengo de Ojinaga. Se me paró el corazón. ¿De Ojinaga? Sí, y quiero contarte algo sobre ese federal que te chingó. ¿Venegas? Ese mero. Lo he visto allá en Ojinaga. Y compa, ese güey está bien jodido. Me acerqué. Cuéntame. Joaquín se rió. Lo tienen en la delegación más culera de Ojinaga. Es un edificio viejo, sin aire acondicionado, en medio del desierto. Hace un calor que no te imaginas. Y lo tienen haciendo puro trabajo de escritorio. Archivando papeles, llenando formatos, puras mamadas de oficinista. Un güey que era subcomandante, que mandaba operativos, que traía pistola y poder, ahora está archivando papeles como secretaria. ¿Y cómo se ve? Se ve acabado, compa. Flaco, ojeroso, amargado. Los otros federales lo tratan como basura. Nadie le habla, nadie lo respeta. Todos saben lo que hizo, y todos lo desprecian. ¿Y su familia? Su esposa no se quiso ir con él a Ojinaga. Se quedó en Saltillo con los hijos. Dicen que ya anda pidiendo el divorcio. El güey está solo, viviendo en un cuartito culero que le asignaron, muriendo de calor, sin amigos, sin familia, sin nada. No sentí lástima, ni un poquito. Ay, ¿qué dice él? Dice que fue injusto, que lo castigaron de más, que hay federales peores que él que siguen trabajando tranquilos, pero nadie le hace caso. Ya intentó apelar la transferencia, pero se la negaron. Está atrapado ahí. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero los que conocen dicen que mínimo 2 años, y si se porta mal, más. Joaquín se despidió y se fue.
Yo me quedé ahí sentado tomando mi café, pensando en Venegas pudriéndose en Ojinaga, pensando en cómo ese cabrón que me había hecho arrodillar, que me había llamado basura, que me había humillado, ahora estaba viviendo su propio infierno. Y ¿sabes qué, compa? No me dio gusto, pero tampoco me dio tristeza. Solo me dio paz. Paz de saber que había justicia, que aunque fuera raro, aunque fuera difícil, a veces los cabrones sí pagan. Pero aquí viene algo que te tengo que preguntar, algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que pasó todo esto. ¿Crees que lo que le hicieron a Venegas fue suficiente? ¿O crees que me pasé de verga? Porque el güey perdió todo, compa. Perdió su puesto, perdió su familia, perdió su reputación. Quedó marcado para siempre como el federal corrupto que apareció en la tele pidiendo perdón. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Le hubieras dado una segunda oportunidad? ¿O crees que se merecía eso y más? Déjamelo en los comentarios, de verdad quiero saber qué opinas. Porque a veces en las noches me pongo a pensar en eso, en si hice bien, en si fui demasiado duro. Pero luego me acuerdo de cómo me hizo arrodillar, me acuerdo de cómo amenazó a mis hijos, me acuerdo de cómo me llamó basura, burro, mierda, y entonces se me pasa la duda. Los meses siguientes fueron tranquilos. Seguí trabajando para el licenciado Villalobos, haciendo mis rutas normales. La relación con él cambió. Ya no era solo mi patrón, era como, no sé, como un protector, alguien que me había cuidado cuando más lo necesitaba. A veces me mandaba llamar a su oficina, no por trabajo, sino solo para platicar. Me contaba historias de sus años en la Policía Federal, de los operativos que había comandado, de las veces que había enfrentado al narco, de los compañeros que había perdido en el camino. Cuco, me dijo un día, en este país hay mucha mierda, mucha corrupción, mucha injusticia, pero también hay gente buena, gente que lucha, gente que no se rinde, como usted, licenciado, como yo, como tú, como todos los que nos levantamos cada día a chambear honestamente, aunque esté difícil. Un día me contó algo que nunca olvidaré. ¿Sabes por qué ayudé tanto con tu caso?, me preguntó. Porque es usted buena persona. No solo por eso, es porque yo también fui víctima de corrupción cuando era joven. Cuando apenas empezaba en la policía, un comandante corrupto me quiso extorsionar. Me pidió dinero para no acusarme de algo que yo no había hecho. Yo no tenía poder entonces. No tenía contactos. Tuve que pagar. Y me juré a mí mismo que cuando tuviera poder, iba a proteger a los que no podían defenderse solos. Por eso lo hizo. Por eso lo hice. Porque vi en ti lo que yo fui hace muchos años. Un güey honesto al que le tocó un cabrón corrupto, y esta vez sí pude hacer algo. En mi casa las cosas mejoraron. Con el bono que me dio el patrón, pagamos la escuela. Con mi camioneta arreglada, Lorena ya no tenía que irse en camión al trabajo. Los chamacos seguían estudiando bien. Brian ya estaba aplicando para becas de universidad. Fernanda empezó a hablar de su fiesta de 15 años. La vida volvió a ser normal, o casi normal, porque yo ya no era el mismo Cuco de antes. Algo había cambiado dentro de mí. Ya no tenía tanto miedo, ya no me sentía tan chiquito. Sabía que si me pasaba algo, tenía respaldo. Tenía a alguien que me cuidaba las espaldas, y los otros camioneros me respetaban más. Ya no era solo el Cuco, era el Cuco que le dio una lección al federal corrupto. Mi historia se volvió leyenda entre los traileros. La contaban en las fondas, en los talleres, en los puntos de descanso. Algunos me preguntaban consejos. ¿Qué hago si me para un federal corrupto? Y yo les decía, documenta todo, graba si puedes, guarda evidencia. Y no tengas miedo de hablar, porque hay gente buena que te puede ayudar. Como 3 meses después de todo el desmadre, me tocó volver a pasar por Parras. Paré en la fonda de Doña Chayo como siempre. Ella me recibió con su sonrisa de siempre. «Cuco, mijo, ¿cómo has estado?» «Bien, Doña Chayo, aquí andamos. Ya me enteré de todo lo que pasó. Saliste hasta en la tele». «Sí, Doña Chayo, fue un desmadre. Pero le diste su merecido a ese desgraciado. Bien hecho, mijo, bien hecho». Mientras comía mis tacos de machaca,
Llegó otro tráilero. Se sentó en mi mesa y me extendió la mano. Compa, solo quería darte las gracias. ¿Gracias por qué? Porque desde que pasó lo tuyo, los federales en la 40 se han calmado un chingo. Ya no andan extorsionando tanto. Tu historia les puso un susto, y eso nos beneficia a todos. Se despidió y se fue. Y yo me quedé ahí, dándome cuenta de que mi historia había servido para algo más grande que yo. Había servido para que otros camioneros pudieran trabajar más tranquilos, aunque fuera temporalmente. Porque la corrupción no se acaba con un solo caso, compa. Eso lo sé. Pero cada pequeña victoria cuenta. Cada cabrón que cae sirve de ejemplo. Cada güey que se anima a denunciar hace que el sistema se mueva, aunque sea un poquito. Han pasado ya varios meses desde que todo esto pasó, y mi vida sigue. Sigo manejando mi troca, sigo haciendo mis rutas, sigo levantándome temprano y llegando tarde. Sigo siendo el mismo cuco de siempre, pero con una diferencia. Ahora sé que no estoy solo, que si me pasa algo, hay alguien que me respalda. Y eso, compa, eso no tiene precio. Cada vez que paso por el kilómetro 187 de la autopista 40, miro por la ventana. Veo ese punto donde me paró Venegas, donde me humilló, donde me hizo sentir como basura, y sonrío. Porque ese lugar ya no me da miedo, ya no me trae malos recuerdos. Ahora me recuerda que la justicia existe, que aunque tarde, aunque cueste, aunque sea difícil, a veces llega. Y Venegas sigue en Ojinaga. Según me contaron hace poco, sigue ahí, viviendo su castigo, pagando por lo que hizo, acordándose todos los días del error que cometió cuando decidió chingar al camionero equivocado. ¿Que si me arrepiento de algo? No, compa, no me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer. Hablé cuando tenía que hablar. Y tuve la suerte de tener a alguien poderoso de mi lado, pero no todos tienen esa suerte. Y por eso te digo, si algún día te pasa algo así, no te quedes callado. Busca ayuda, documenta todo, habla. Porque aunque parezca que los poderosos siempre ganan, a veces los de abajo también podemos ganar. Solo hay que tener huevos para pararse. Y yo los tuve. Bueno, compa, esta es mi historia. La historia de cómo un camionero como yo le dio una lección a un federal corrupto. No porque yo fuera especial, no porque yo fuera valiente, sino porque tuve el respaldo correcto en el momento correcto. Y eso es todo lo que necesitas a veces. Tener a alguien que crea en ti, que te defienda, que te diga, nadie toca a mi gente, porque al final del día eso es lo que somos. Gente trabajadora, honesta, que solo quiere vivir en paz. Y cuando alguien nos chinga, tenemos que defendernos, aunque dé miedo, aunque parezca imposible, porque la justicia no siempre llega. Pero cuando llega, compa, llega con todo. Han pasado ya como 6 meses desde que todo esto pasó. Medio año desde que ese cabrón de Venegas apareció en la televisión pidiendo perdón. Medio año desde que mi vida cambió para siempre. Y la verdad, compa, la vida sigue. Porque así es esto. No importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan fuerte te peguen, la vida sigue. Tú sigues, yo sigo. Sigo manejando mi Kenworth T800 por las carreteras de México. Sigo haciendo la ruta Torreón-Monterrey. Sigo parando en la fonda de Doña Chayo para comerme mis tacos de machaca y tomarme ese café que sabe a gloria. Sigo levantándome a las 4 de la mañana y llegando a casa cuando ya es de noche. Pero hay cosas que sí cambiaron. Cosas que ya no son como antes. Por ejemplo, ahora cuando paso por el kilómetro 187 de la autopista 40, ya no siento ese nudo en el estómago. Ya no me acuerdo del miedo que sentí ese día. Bueno, sí me acuerdo, pero ya no me duele. Ahora cuando paso por ahí, bajo el vidrio, siento el aire en la cara y sonrío, porque ese lugar me recuerda que gané, que el cabrón que me humilló terminó pagando. Y eso, compa, eso no tiene precio. Las deudas que tenía se fueron pagando poco a poco. Con el bono que me dio el licenciado Villalobos, pagamos la escuela de los chamacos. Brian pudo seguir estudiando tranquilo. Fernanda también. Ya no tuvimos que preocuparnos por eso, la camioneta de Lorena quedó arreglada. Ya no se va en camión al Soriana.
tiene su transporte. Y yo volví a ser el mismo cuco de siempre. El camionero que se levanta temprano, que se chinga en la carretera, que llega cansado pero con la satisfacción de haber trabajado honestamente. Con la diferencia de que ahora tengo algo que antes no tenía: respeto. Los otros traileros me saludan diferente. Ya no soy solo el cuco, soy el cuco que tumbó al federal. Mi historia se volvió leyenda entre los camioneros. La cuentan en las fondas, en las gasolineras, en los puntos de descanso. Y cada vez que la cuentan, le agregan algo nuevo. Que si le dije esto al federal, que si hice aquello, ya sabes cómo es la gente. Le ponen más drama del que hubo. Pero la verdad es simple: yo no hice nada heroico. Solo tuve la suerte de tener un patrón con poder. Un patrón que me respaldó cuando más lo necesitaba. Mi relación con el licenciado Villalobos cambió mucho. Ya no es solo mi jefe. Es como... no sé cómo explicarlo. Es como un mentor, como un protector, alguien en quien confío. A veces me manda llamar a su oficina solo para platicar. Me cuenta historias de cuando era de la Policía Federal, de los operativos que comandó, de las veces que enfrentó al crimen organizado, de los compañeros que perdió en el camino. Cuco, me dijo hace poco, tú y yo somos iguales. Somos güeyes que creemos que las cosas se pueden hacer bien, que la honestidad vale la pena, que aunque este país esté jodido, todavía hay esperanza. Usted tiene razón, licenciado. Y por eso nunca te voy a dejar solo. Mientras trabajes para mí, nadie te va a tocar. Nadie. Esas palabras me dan paz, compa. Porque en este México donde todo está al revés, donde los malos parecen ganar siempre, saber que tienes a alguien poderoso de tu lado, eso vale oro. Hace como 2 meses me tocó ir a Saltillo por un viaje, y ahí me topé con algo que no esperaba. Estaba en una gasolinera llenando el tanque cuando llegó una patrulla de la Policía Federal. Se me heló la sangre por un segundo. Todavía tengo ese reflejo, ¿sabes? Ver una patrulla y ponerme nervioso. Pero esta vez no pasó nada malo. El federal que bajó de la patrulla era un güey joven, como de 30 años. Se acercó a mí y me saludó. ¿Usted es Refugio Medina, el cuco? Sí, soy yo. El güey me extendió la mano. Quiero darle las gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Porque desde que pasó lo de Venegas, la corporación se puso más estricta con la corrupción. Ya no es tan fácil hacer pendejadas, y eso nos beneficia a los que somos honestos. Porque ahora sí hay consecuencias. Me quedé callado, sorprendido. Yo sé que no todos somos iguales, siguió diciendo el federal. Yo sé que hay muchos cabrones corruptos, pero también hay güeyes como yo que queremos hacer bien nuestro trabajo, y su caso nos ayudó, nos dio voz, se despidió y se fue. Y yo me quedé ahí parado dándome cuenta de que mi historia había tenido un impacto más grande de lo que pensaba. No solo había ayudado a que otros camioneros trabajaran más tranquilos, también había ayudado a que los federales honestos tuvieran más respaldo. Eso no lo esperaba. Claro que no todo es perfecto, compa. La corrupción sigue existiendo. Los federales corruptos siguen ahí. Los abusos siguen pasando. Pero ahora hay algo diferente. Hay miedo. Miedo de que si te pasas de verga puedes terminar como Venegas. Y ese miedo es un primer paso. Hace como un mes, Lorena y yo estábamos viendo la tele cuando apareció un reportaje sobre corrupción en las carreteras. Y ahí en el reportaje mencionaron mi caso. Dijeron que era un ejemplo de cómo la ciudadanía puede enfrentar a la corrupción cuando tiene el respaldo correcto. Lorena me volteó a ver. Saliste en la tele otra vez. Ya sé, es raro, ¿no? Es raro, pero también es bonito, porque tu historia le está dando esperanza a otra gente. Y tiene razón, compa. He recibido mensajes de otros camioneros que me cuentan que también han sido extorsionados, que también les han robado, pero que ahora se animan a denunciar, porque vieron que sí se puede ganar. No todos ganan, eso lo sé. No todos tienen un patrón como el licenciado Villalobos que pueda mover contactos, pero el solo hecho de intentarlo, de no quedarse callado, ya es una victoria. Brian, mi hijo, ya está en la universidad. Consiguió una beca para estudiar ingeniería. Está bien orgulloso el chamaco, y yo estoy orgulloso de él, porque a pesar de todos los problemas que tuvimos, nunca dejó de estudiar.
Nunca se rindió. Fernanda ya tuvo su fiesta de 15 años. Fue una fiesta sencilla, nada ostentoso, pero bonita. Bailé el vals con ella, y mientras bailábamos, me acordé de todo lo que había pasado para llegar a ese momento, de todas las veces que pensé que no íbamos a lograrlo, de todas las noches que no pude dormir por las deudas. Pero lo logramos. Llegamos, y ahora, cuando manejo por las carreteras, ya no siento ese peso en el pecho. Ya no tengo esa angustia de ¿y si no me alcanza el dinero? Todavía es difícil, claro. Todavía hay meses buenos y meses malos. Pero ya no es esa desesperación de antes. De Venegas supe hace poco. Un compa que viene de Chihuahua me contó que sigue en Ojinaga, que ya intentó varias veces que lo transfieran, pero le dicen que no, que tiene que cumplir al menos 2 años ahí antes de poder pedir cambio. Y eso sí se porta bien. Dicen que se separó de su esposa, que ella ya no quiso seguir con él después del escándalo, que sus hijos están avergonzados de él, que vive solo en un cuartito culero, muriendo de calor, sin amigos, sin familia. ¿Me da lástima? No, compa, no me da lástima. Ese cabrón amenazó a mis hijos, ese cabrón me humilló, ese cabrón abusó de su poder para robarme. Se merece todo lo que le está pasando, y más. Pero tampoco me da alegría. Ya no siento coraje contra él, ya no pienso en él. Para mí, Venegas ya no existe. Es solo un recuerdo de algo malo que pasó pero que ya terminó. La vida me enseñó algo importante en estos meses, compa. Me enseñó que en este país, aunque todo parezca perdido, aunque todo parezca injusto, todavía hay gente buena. Gente como el licenciado Villalobos que usa su poder para ayudar. Gente como el capitán Duarte que investiga y hace justicia. Gente como doña Chayo, que te recibe con una sonrisa y un café caliente. Gente como Lorena, que te aguanta en las buenas y en las malas. Y también me enseñó que no hay que quedarse callado, que si te pasa algo injusto tienes que hablar, tienes que denunciar, aunque dé miedo, aunque parezca que no va a servir de nada, porque nunca sabes qué puede pasar. Yo hablé, y mira lo que pasó. No digo que siempre va a ser así, no digo que todos van a tener la misma suerte que yo, pero el solo hecho de intentarlo ya es algo. Hace unos días estaba en la fonda de doña Chayo cuando llegó un trailero joven, como de 25 años. Se veía nervioso, asustado. Se sentó en mi mesa y me preguntó, ¿usted es el Cuco? Sí, soy yo. Necesito su consejo. Un federal me paró ayer y me extorsionó. Me quitó 5,000 pesos y tengo miedo de que si denuncio me vaya peor. Me acordé de mí hace 6 meses, del miedo que sentí, de la impotencia. Mira, compa, le dije, yo te voy a decir lo que a mí me funcionó. Documenta todo, graba si puedes, anota nombres, números de patrulla, hora, lugar. Guarda toda la evidencia que puedas y luego busca ayuda. Habla con tu patrón, con un abogado, con alguien que te pueda respaldar. No te quedes callado. ¿Y si no funciona? Puede que no funcione, puede que sí, pero al menos lo intentaste, y eso ya es más de lo que hace la mayoría. El chamaco se fue con esa información. No sé si la va a usar, no sé si le va a servir, pero al menos le di una opción. Le di esperanza, y eso es lo que necesitamos en este país, compa. Esperanza. Esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que los cabrones pueden pagar, de que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Hoy manejé otra vez por el kilómetro 187. Pasé exactamente por el lugar donde me paró Venegas, donde me humilló, donde casi destruye mi vida. Pero ya no me da miedo ese lugar, ya no me trae malos recuerdos. Ahora me recuerda que gané, que sobreviví, que salí adelante. Bajé el vidrio de la cabina, sentí el aire en la cara y sonreí. Porque cada vez que paso por ahí, me acuerdo de algo importante. La justicia existe. Aunque tarde, aunque cueste, aunque parezca imposible, la justicia existe. Y ese cabrón de Venegas lo aprendió de la peor manera. Yo soy Refugio Medina Soto, pero todos me conocen como Cuco. Tengo 43 años y soy camionero desde hace más de 20. Y esta es la historia de cómo un federal corrupto me robó en la carretera.
Pero cuando supo quién era mi patrón, terminó pidiendo perdón en vivo frente a todo México. Si quieres oír más historias como la mía, historias de la carretera, de la vida real, de gente que se levanta todos los días a chambear aunque esté difícil, suscríbete al canal Diario del Camionero. Aquí contamos la verdad sin adornos, tal como es la vida de un trailero en México. Porque al final del día, compa, todos somos iguales. Todos somos gente trabajadora que solo quiere vivir en paz, que solo quiere sacar adelante a su familia, que solo quiere que lo respeten. Y cuando alguien nos chinga, tenemos que defendernos, aunque dé miedo, aunque parezca que no podemos ganar, porque a veces sí podemos ganar. Yo gané, y cada vez que paso por ese kilómetro 187, cada vez que veo ese punto donde casi pierdo todo, me acuerdo de algo que me dijo el licenciado Villalobos. La justicia no siempre llega, Cuco, pero cuando llega, llega con todo. Y tenía razón. La justicia llegó. Y ese cabrón todavía la está pagando. Esta fue mi historia, compa. La historia de un camionero común y corriente que enfrentó a un federal corrupto y ganó, no porque yo fuera especial, no porque yo fuera valiente, sino porque tuve el respaldo correcto, porque hablé cuando tenía que hablar, porque no me quedé callado. Y si algún día te pasa algo así, espero que te acuerdes de mi historia, espero que te dé fuerzas, espero que te ayude a no rendirte, porque la justicia existe, compa. Solo hay que tener huevos para buscarla. Y yo los tuve. Gracias por escuchar mi historia. Y no olvides darle clic a los cuadraditos que están apareciendo en la pantalla para escuchar más historias de camioneros, de gente guerrera de la estrada, que así como yo tienen mucha historia que contar. Historias reales de la vida, de las carreteras de México. Dale clic, compa. No te vas a arrepentir. Yo soy el Cuco. Y esta fue mi historia. Hasta la próxima, compa. Y recuerda, nunca te quedes callado, nunca.